primer lugar, pues agradecer la inauguración que habéis hecho, la asistencia de Tomás, de las autoridades, de tantos compañeros y compañeras. Y agradecer sobre todo a Jesús, que fue el que me invitó, Jesús Orbe, porque además de montar este congreso, que como todos los congresos parece sencillo, pero es bastante complicado al final, nos ha hecho a muchos colegiados, a muchos compañeros, ver el colegio de una forma totalmente distinta. Yo pensaba que el colegio, me acordaba del colegio, mejor dicho, pues cada 3 meses cuando me pasaban la cuota colegial y de vez en cuando venía al seguro del coche pues para la carrocería y alguna cosa de este tipo, pero con él hemos descubierto que el colegio es un sitio de encuentro fantástico, que nos encontramos compañeros con actividades muy distintas, con experiencias muy distintas y creo que se lo debemos agradecer entre todos. Es un privilegio el tenerle entre nosotros y haber cambiado tanto la visión que tenemos muchos del colegio. Digo esto como agradecimiento y además para que no le tengáis en cuenta algún pequeño error como es haberme invitado a la inauguración del Congreso, ¿no? Bien, lo que os venía a contar era este paradigma que hemos estado trabajando durante unos años, un grupo de presuntos expertos, digo presuntos porque estoy yo entre ellos, y que le hemos llamado Saarberri. Saar en euskera es viejo y berri es nuevo, con lo cual sería un poco la traducción, el equivalente a nueva vejez. Le hemos llamado de vida plena, ya iréis viendo a lo largo de la presentación por qué, y lo hemos organizado entre APCES, es una organización de las cuales soy fundador, es de tecnología social, la montamos hace más de 20 años ya, con aquella idea de juntar los avances tecnológicos con el bienestar social. Se puede llegar a la luna, pero es muy difícil ir con un carrito de la compra y no digamos con una silla de ruedas por la calle, y bueno, creemos que la tecnología puede aportar mucho y hemos tenido una deriva hace tiempo hacia la innovación social, cómo cambiar la sociedad o contribuir a cambiarla mediante la aportación de todos. Luego Aubisa, que es una red de voluntariado, y el Duacadi, que es una asociación de participación de las personas mayores en Euskadi, y entre todos pues nos hemos planteado una serie de preguntas, de temas en torno a este palabra, el paradigma. Yo también lo tuve que mirar en el diccionario porque me sonaba, pero no sabía muy bien lo que era, pero que son esta serie de valores, de sistema de pensamiento con los que interpretamos de una forma rápida la realidad, ¿no? Creencias, normas, comportamientos que adoptamos para tomar decisiones más o menos rápidas, como en el esquema de Kahneman, de aquello de pensar rápido, pensar despacio. Son como atajos de pensamiento que tenemos en sociedad para tomar decisiones colectivas. Bien, lo que hemos hecho para ello es un documento base que lo tenéis disponible, luego pondré el enlace, unas 90 páginas de una reflexión sobre el envejecimiento, sobre la vejez, sobre el papel cambiante que está teniendo. Luego lo contrastamos con la experiencia, con el conocimiento de 10 referentes en sociología, en economía, en demografía, en varios aspectos de la vida, para ver si lo que habíamos planteado tenía algún sentido y cómo enriquecerlo. Por supuesto lo enriquecieron y tenemos un documento final, pero que nos sirve, pensamos que esto tiene que ser algo activo, algo vivo, y lo seguimos mejorando y modificando. Espero que con la contribución de algunas de vosotras o vosotros en un futuro próximo. Y lo estamos pilotando también, el proyecto nació con vocación de ponerlo en marcha, de que sirva para cambiar cosas, no que sea simplemente un papel, y en Lezo, que es una localidad de Guipúzcoa de unos 6.000 habitantes, con financiación del Gobierno vasco, entre otros, se está poniendo en marcha y lleva ya 2 meses en vivo y en activo. Y nos planteamos esto porque, como bien sabéis, el paradigma que tenemos ahora es el del envejecimiento activo. Esta asociación entre actividad y buena vejez, por así decirlo, ¿no?
Y creemos que aporta mucho, por supuesto, pero que tiene limitaciones, sobre todo en tanto en cuanto no contempla apenas lo psicológico, lo social, y quizás la mayor limitación ha sido que se ha puesto muy poco en marcha. Se planteó ya en 2002 por parte de la OMS, pero se han dedicado pocos recursos, muchas palabras, pero pocos recursos y pocas actividades reales para ponerlo en marcha. Hemos tenido en cuenta también otras experiencias, otras reflexiones que hay en torno al envejecimiento. Y queríamos cambiar el paradigma, entre otras cosas, porque la vejez está cambiando también y muy rápidamente. Todos conocemos el aumento de esperanza de vida, afortunadamente, que tenemos, y más en las mujeres, pero sobre todo cómo están cambiando los perfiles de la vejez, ¿no? Hace 40 años eran unos perfiles muy determinados, pero ahora estamos muchas más personas universitarias, con conocimientos, con experiencias laborales importantes. Antes también, pero ahora el porcentaje es mucho mayor. Estamos presentes en todos los sitios, cualquier manifestación que vas está llena de personas mayores, las exposiciones, las inauguraciones. La semana pasada estuve en un concierto de rock aquí de un grupo joven canadiense y la inmensa mayoría éramos mayores de 60. Había 4 o 5 que habían puesto, yo creo, para decorar, menores de 40, ¿no? Pero el resto éramos todos mayores, estamos por todas las esquinas, ¿no? Y además tenemos muchos recursos, sobre todo de tiempo, en teoría, porque el tiempo tiene entropía, tiene vida propia y lo rellena todo. Es imposible tener tiempo libre, igual que es imposible tener armarios vacíos, pero tenemos más tiempo y sobre todo una experiencia que debemos y podemos revertir en la sociedad. Y luego estas fases, afortunadamente esta fase primera de que hay muchas vejeces, se dice ahora que me siento mayor pero no me siento viejo y estoy simplemente continuando mi proceso vital con más tiempo para hacerlo, con más ganas si cabe, nos dura mucho hasta que empieza la fragilidad y se acaba quizás o se merma muchísimo en el momento que empieza la dependencia, la necesidad de cuidados. Pero no necesariamente tenemos que recorrer todas estas etapas. Bueno, lo que planteamos, por tanto, es un nuevo paradigma respetuoso con lo que se ha hecho antes, que ha sido muy valioso. No, cabalgamos a hombros de gigantes, como se suele decir, en experiencias de lo que han hecho los de antes, pero incorporando innovaciones que nos permita optimizar esta reflexión. No existen los blancos y negros, esto es simplemente una trayectoria que queremos llevar, cómo pasar de los conceptos de salud, seguridad y participación que plantea el paradigma del envejecimiento activo al desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Este paradigma que empezó como una respuesta política a ver la vejez como un problema más que como un logro social, ¿no? No nos va a llegar las pensiones, ¿qué vamos a hacer? La crisis demográfica. Bueno, verlo como el aporte que podemos hacer al bien común y el lograr llegar a la vejez ya es un gran aporte. Pasar de las actividades a encontrarle sentido a esas actividades, no solamente el meterse en muchas cosas, sino que las pocas o muchas que nos metamos realmente tengan sentido y nos llenen y procuren llenar a los demás. Y de esta especie de escapismo en el consumismo social que estamos metidos, que la belleza, la juventud, la potencia, lo alto, lo grande, lo muy rico es lo valorable, pues asumir con humildad y con realismo de que la fragilidad, la soledad, la dependencia no es algo de lo que hay que huir, es una parte del proceso que siguen muchas personas y cuanto antes nos preparemos a ello y mejor, pues mucho mejor para todos, ¿no? Exige un cambio de mirada de este ombliguismo, de que todo sea antropocéntrico, a ver que lo que es bueno para el individuo tiene que ser bueno para la sociedad también, si no, no acaba de funcionar del todo. Pasar de los derechos humanos de un punto de vista eminentemente individual al bien común y a sostener la naturaleza, de la parte defensiva a la cooperativa, a la libertad y a la autonomía personal. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, al derecho, a reivindicar este derecho, que no es solamente bienestar, derecho a ser cuidados y la responsabilidad también de cuidar.
pasar de las jerarquías y del autoritarismo a las redes, el trabajo en red, como pueden ser los colegios, como comentábamos antes, y de los derechos a las responsabilidades y obligaciones. Ayer comentaba con una compañera que la epidemia mayor que tenemos en sociedad es lo que llamo la mioqueitis, ¿no? Es algo que hables de lo que hables y hables a quien hables, al final todo el mundo te dice ya, ¿y de lo mío qué? ¿No? Bueno, la mioqueitis que en la medida que conjuguemos más el nosotros que el yo, pues nos irá bastante mejor. Bien, hay dos aspectos en el paradigma, líneas de desarrollo personal y de desarrollo social. Lo que queremos impulsar son líneas que nos lleven a la autodeterminación, es decir, a ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, a tener competencias para solucionar los problemas, a tener esta conciencia de vulnerabilidad, a tener motivación intrínseca, evitar el síndrome del queme, que no me refiero al síndrome del burnout, sino el queme también le llamo al que me den, que me aporten, que me motiven, que me estimulen, pues déjate del queme y a ver qué puedes aportar tú, al bienestar, a la aceptación del riesgo, la vida es riesgo en sí mismo y hay que disfrutarlo y vivirlo. Y, cómo no, a la resiliencia. Cuando tenemos problemas, pues apretar los dientes, poner buena cara y encontrar rápidamente soluciones para seguir para adelante, ¿no? Y líneas de desarrollo social enfocadas al bien común, que es este derecho al cuidado que comentábamos, al sentirse parte de la comunidad y parte importante de la comunidad, como somos todas nosotras y nosotros, a participar, a la igualdad, igualdad de género, igualdad de condiciones, igualdad en otros aspectos, la solidaridad, la intergeneracionalidad, es decir, no solamente trabajar para el colectivo de personas mayores, sino que esto sea compatible también con el bienestar de las personas jóvenes y el resto. La austeridad en el sentido de que la naturaleza tiene procesos cíclicos, se alimenta a sí misma, lo que se destruye por una parte se aprovecha por otro lado, ¿no? Y en cambio en las consignas que tenemos actualmente en nuestra sociedad parece que todo es consumo y acabar con temas, ¿no? Hay que, bueno, pues hacer más movimientos cíclicos y para que sea esto sostenible. La riqueza de lo intercultural, afortunadamente ahora tenemos influencias de muchas más culturas y hay que beneficiarse de ellas y aprovecharlas. El ecologismo y, en definitiva, dejar legado de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, que deje un legado que vaya beneficiando a la sociedad. Bueno, este era el marco, el modelo os lo presento, está basado en estas tres patas, que son las necesidades para la vida, los satisfactores, los recursos y las capacidades y competencias personales. Necesidades para la vida le llamamos aquellas que evitan el daño grave y sostenido si no las tenemos. Son las mismas en todas las etapas de la vida. Por lo tanto, también son universales, están muy ligadas a los derechos humanos, al bien común, y no son deseos, ni intereses, ni motivaciones. Tener un iPad no es una necesidad para la vida. Puede ser algo que nos impulse, algo que nos mueva mucho, pero no tiene nada que ver con esto que llamamos necesidades, en el sentido amplio. Los satisfactores son aquellos recursos que podemos y debemos utilizar para cubrir estas necesidades. Esto sí que cambia en función de las culturas, en función del momento vital que estemos, en función de la etapa, de los lugares geográficos. Ya veréis un poco a qué le llamamos a esto. Y luego las capacidades son aquellas capacidades que tenemos todas las personas simplemente por ser humanos o parecidos. Y aquellas capacidades no solo físicas, intelectuales o de riqueza, sino sociales, estéticas, espirituales, completas, ¿no? Y las competencias es saber poner en marcha estas potencialidades que pueden ser o bien específicas para cada uno de los aspectos, manejar un móvil o dar una conferencia, o transversales que son necesarias para alcanzar el conjunto de las necesidades. Necesidades, recursos, capacidades y competencias.
Yendo una a una, las necesidades le llamamos a estas. Yo creo que todos identificamos muy rápido las dos primeras, ¿no? Las fisiológicas, las motrices, las de salud y, como no, en nuestro colectivo, y las de seguridad y protección, seguridad económica, protección legal, protección física, bueno, todos estos otros aspectos, pero quizás no reflexionamos muchas veces suficiente sobre las otras, el conocimiento, el cuidado de la naturaleza, ser capaces de utilizar y optimizar la tecnología, las afectivas y las sociales, las lúdicas, estéticas y artísticas, es divertirse haciendo las cosas, disfrutarlo y, en definitiva, dar sentido a la vida. Las necesidades las hemos agrupado en estos 6 apartados. Bueno, sería una forma de representarlas con este esquema. Está todo interrelacionado. Muchas veces no sabemos cuándo una necesidad acaba de ser de salud y empieza a ser de seguridad, o al revés, ¿no? Y la vida pues es mucho más compleja, más rica y está más entremezcladas, y todas son básicas. Ninguna creemos que sea más importante que el resto, a no ser que te falte, ¿no? Los satisfactores, le llamamos a esto, son muchos. Como veis aquí, hay satisfactores en todos los sistemas, desde el sanitario, el del empleo, a los filosóficos, etcétera. Y cómo se cruzan, todos estos satisfactores son necesarios para cubrir las necesidades para la vida, pero algunos tienen mayor impacto que otros, ¿no? Bueno, por simplificarlo un poco, los hemos agrupado en estas áreas: salud, economía, política, tecnología, estructura, sostenibilidad, cultura, educación. Y las competencias transversales les llamamos a esta capacidad de comunicarse, tanto verbalmente como la comunicación no verbal, y en los últimos años la digital, que empieza a ser básica también, la competencia. Aprender a pensar y aprender a aprender, esto ojalá estemos toda la vida con ello. Aprender a convivir, quizás todavía más importante. A tener iniciativa y espíritu emprendedor, no para montar empresas, sino para buscar soluciones, aportar soluciones a los demás y seguir creciendo como personas y como sociedad. En definitiva, aprender a ser. Esto también está muy interrelacionado entre sí y con el engrase de la máquina de los valores, que es algo que nos hace funcionar a todos. Y este sería pues un poquito el esquema final, ¿no? Bueno, pues lo que más nos interesaba de todo esto era la puesta en marcha. De hecho, yo me incorporé al grupo este de investigación no como experto en envejecimiento, que no lo era ni lo soy todavía. Bueno, ahora un poco por la experiencia, ¿no? Ya vamos acumulando años, pero sí para conseguir poner en marcha estas cosas en la sociedad y provocar cambios reales, ¿no? Necesitamos estar convencidos de que es factible, necesitamos una sistemática y unos recursos para ello. Y 3 actores principales, cada persona. Las personas seguimos teniendo la capacidad de elección, debemos seguir teniéndola, y lo que seamos de mayores, de jóvenes y a lo largo de toda la vida depende fundamentalmente de cada una de nosotras y nosotros, ¿no? El otro gran actor son las instituciones, entendido no solamente como las administraciones, sino organizaciones, empresas, aquellos que pueden aportar, provocar grandes cambios en la sociedad, porque influyen mucho en las políticas, en los recursos, en las estrategias, pero normalmente son más a largo plazo y con un impacto muy general, ¿no? Y la comunidad, que yo creo que es un actor muy olvidado, pero que es terriblemente potente, llamándola a todas las asociaciones, el voluntariado, las redes familiares, vecinales, locales, de amigos, que nos pueden ayudar a montar todo esto con un mayor impacto a nivel local, mucho más cerca del día a día y con un impacto a corto plazo. Bueno, este sería un poco el esquema final. Todo relacionado con todo, como veis, y estas interrelaciones nos pueden dar lugar al tú ganas, yo gano, a que todos ganemos, o a ponernos zancadillas entre todos nosotros, que es lo que a veces sin querer, y algunos queriendo, a veces lo hacen, ¿no? Proponemos una metodología que le voy a pasar muy rápido, porque puede haber otras muchas metodologías. Era por empezar a arrancar por algo. Primero, definir el ámbito.
Tenemos muchas tentaciones de arreglar el mundo y decir, vamos a arreglar la vida a los mayores de 65. Bueno, pues es que somos muchos y muy peleones, ¿no? O al revés. Entonces, en la medida que más concretemos los problemas, que más nos acerquemos a situaciones pequeñas, cercanas, y que veamos estas oportunidades de actuación para mejorar, pues mejor. Delimitar las dimensiones, el colectivo a aplicar, como decíamos, vamos a mejorar la vida de los bilbaínos y bilbaínas mayores de 65, pues bueno, es un poco un brindis al sol, ¿no? Ahora, el colectivo con dificultades de movilidad del barrio de Basauri, pues es algo más asequible, más tangible y que es más fácil que consigamos realizarlo, ¿no? Establecer escenarios de intervención, modelos de intervención e implantar las mejoras. Escenarios de intervención le llamamos a esto, ¿no? Reformar el cómo entendemos las cosas, los parámetros actuales, la distribución de recursos, incorporar incentivos, ¿por qué no deducciones fiscales a los que hagan trabajo social o proyectos sociales? Rediseñar procesos, la forma como hacemos las cosas, las profesiones, nuevos roles, esto es para siempre también, ¿no? Repensar instituciones, servicios sociales, modelos, romper inercias en las cuales estamos metidos y muchas veces excesivamente cómodos e intervenir en los valores sociales dominantes, algo muy difícil de hacer, pero que hay que intentarlo también, ¿no? Y modelos de intervención le llamamos a modificar el entorno, cambios concretos en el entorno físico, material, de comunicaciones, normativo o de relaciones, incorporar apoyos concretos, crear y mejorar competencias y capacidades y alianzas y sinergias, que es una de las mayores potencialidades que tenemos, ¿no? Y la puesta en marcha acabaría con gestionar la mejora. Tenemos un esquema muy básico, muy habitual, que es de mejora continua. Planificar, hay que pensar las cosas antes de hacerlas, pero luego hay que ponerlas en marcha, que es lo más importante. Y, cómo no, medir en qué medida estamos logrando, alcanzando aquello que nos hemos planteado poner en marcha y evaluar, innovar y mejorar de forma continua. No deberíamos verlo, además, como un ciclo pegado a la pared, sino como un muelle que salga de abajo y vaya subiendo y mejorando continuamente y, a ser posible, sin fin. Nunca acabaremos de mejorar lo suficiente y de hacer mejor algo, por pequeño que sea. Bueno, este es el chorizo final, el decir, pues vaya ladrillo, vaya... y quería pasar muy rápido por esto para ponerlos algunos ejemplos de cómo se puede poner en marcha, que quizás lo veáis más sencillo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, de la persona, pues el ámbito, podríamos plantearnos esta serie de preguntas, ¿no? ¿Qué tengo que mantener, que cubrir de mis capacidades, de mis potencialidades para mejorar mi bienestar o el de mi entorno, ¿no? ¿Qué nuevos recursos puedo o debo incorporar para alcanzar los objetivos? ¿Qué autoincentivos puedo ponerme? Y no se trata solamente de los modelos que tenemos el día 1 de enero de voy a meterme en el gimnasio y voy a aprender inglés otra vez, que aprendemos inglés todos los años, sino, actividades y potencialidades muy concretas y muy alcanzables que podamos medir, ¿no? ¿Cómo puedo influir en el entorno inmediato para aportar valor a lo que me rodea? ¿De quién necesito ayuda? También hay que ser humildes y juntos vamos más rápido y más lejos. Y no vamos a hacer un plan de gestión al final con presupuesto, con proyectos y tal, pero en la medida que concretemos las metas, que digamos para cuándo queremos conseguir esto, con quién tenemos que aliarnos, no solo apuntarse al gimnasio, sino cuántos días a la semana vamos a ir y cuánto tiempo vamos a estar cuando vayamos al gimnasio, pues mucho mejor para que podamos avanzar realmente, ¿no? En cuanto a la comunidad, se pueden poner muchos ejemplos. Este cuadro sería un poco el mapa de actuaciones que nos da el paradigma de vida plena, porque nos da muchas pistas, las interrelaciones son casi infinitas, de cómo podemos cruzar desde el punto de vista de la comunidad. Por ejemplo, soy una asociación, qué necesidades quiero cubrir, con qué satisfactores lo voy a intentar, qué capacidades, qué competencias quiero alimentar, quiero potenciar, quiero hacer crecer.
Y esto nos da cantidad de combinaciones y cantidad de ideas de cómo ir haciendo cosas. Y además se pueden intentar conseguir de forma simultánea. No se trata solo de cubrir una necesidad, sino a ser posible varias, ¿no? Os traía un pequeño ejemplo de cómo mejorar las capacidades motrices de un pequeño colectivo, pero se puede hacer o bien apuntándose al gimnasio o bien estableciendo grupos de acción que a su vez nos permiten establecer relaciones personales entre nosotros, divirtiéndonos, pues unas pequeñas competiciones o recuperar antiguos juegos que hacíamos de más jóvenes que ahora incluso. Con necesidades tecnológicas podemos, mientras jugar con el podómetro del móvil, ver cómo se hacen rutas y cómo nos pueden ayudar las rutas con los móviles o con artilugios como los bastones nórdicos o cualquier otro aspecto. O, cómo no, cubrir necesidades artísticas también, ¿no? El recorrer sitios de interés o recorrerlos con expertos en reconocimiento de setas o de vegetación o de árboles o de animales o de artistas que nos puedan ir enseñando otras formas de ver el día a día y las cosas que vemos todos los días un montón de veces, pero que a veces se nos pasan de largo, ¿no? Bueno, en cuanto a escenarios de intervención, pues puede haber muchísimos planes de las comunidades de vecinos para cubrir estas necesidades de mayores solos, aquello que antes llamábamos vecindario cuando éramos críos y funcionaba tan bien, ¿no? Y ahora pues hemos olvidado tanto. Cambios en los hogares de jubilados, a los que no nos gusta jugar al dominó y nos aburren mucho las cartas. Nos encantaría que se cerraran definitivamente los hogares de jubilados, bueno, mejor dicho, que se reconvirtiesen en sitios donde cualquiera de nosotros pueda ir, tener un ordenador, ver cómo es eso de los videojuegos, que yo nunca me he metido, que haya jóvenes también al lado, porque, bueno, no es contaminante, ¿no? Tenemos la relación jóvenes-mayores simplemente en el entorno familiar, pero fuera de ahí parece una brecha insalvable, ¿no? Bueno, sitios que no sean hogares, que no sean guarderías para mayores, sino sitios de enriquecimiento mutuo. El voluntariado joven para personas mayores y al revés. Pues bueno, a mí que me gusta la cocina, enseñar a cocinar a jóvenes, pues bueno, es un reto porque ahora piensan que la comida se hace en los grandes hipermercados, muchos de ellos, y solo comen pizzas o comidas preparadas. Bueno, podemos intercambiar muchas cosas. Objetivos familiares concretos, no el día que te acuerdas del abuelo o la abuela, sino, bueno, vamos a ponernos concreción en esta ayuda que tenemos que prestar a nuestros mayores. Grupos de WhatsApp, bueno, capacidades y competencias, pues también plantearse cada una de las asociaciones o grupos cómo podemos mejorarla. Aquí el papel de los jóvenes es fundamental y de manera informal pues han sido los formadores, ¿no? Los nietos casi siempre forman en aquello del WhatsApp a los mayores, pero bueno, hay muchas más cosas más allá del WhatsApp. Alianzas y sinergias, por ejemplo, como estas iniciativas de barrios amigables que se van haciendo, donde juntas a todos los actores de la comunidad, todos los posibles, de asociaciones de vecinos, de consumidores, de atención primaria, de centros de salud, para mejorar la habitabilidad de nuestros barrios, para los mayores y, como no, para todo el mundo. Una de las ONGs con las que colaboro, pues hace poco hacen formación profesional para MENAs, menores no acompañados, la mayoría pues marroquíes o subsaharianos. Y bueno, en vez de hacer las prácticas de pintura dentro del taller, pues se pusieron a pintar los bancos de la plaza donde estaba el hogar del jubilado. Claro, los mayores estaban encantados, les llevaban bocadillos, hablaban con ellos, bueno, veían que no eran violadores o manguis, sino chavales con igual de zumbaos que nuestros chavales de 16 años, pero con inquietudes y además con necesidades de aprobar la FP, porque si no les echamos. Y al final empezaron a colaborar de una forma, no solamente con eso, de forma que este año han conseguido el Premio de Ciudadanía de Donosti, que como sabéis es muy importante y lo dan el día de la tamborrada, ¿no? Bien, desde el mundo de las instituciones, como os decía, el impacto es mucho mayor, pero quizás el reto es mucho mayor también.
El esfuerzo en la concreción, ahí el papel lo aguanta todo, que decimos, pero concretar en hasta dónde vamos a llegar, cómo lo vamos a medir, cómo tenemos tendencia a contar también lo que nos ha salido bien, pero muchas veces metemos la pata o no acertamos tanto como nos hubiese gustado y eso también hay que saberlo, conocer qué caminos no hay que recorrer o hay que recorrer menos, y la transparencia en estos resultados sería muy importante. No sé, reformar recursos y parámetros también, aquí hay una batería inmensa. Por ejemplo, la flexibilización de la jubilación, estableciendo periodos intermedios de formación mutua. Parece que hasta hoy somos totalmente imprescindibles, pero dentro de 10 minutos ya estamos jubilados y ya no somos, al revés, somos totalmente prescindibles. Nadie nos va a llamar, nadie nos va a decir y ya no nos necesita el mundo para nada, ¿no? Hombre, pues hay muchos caminos intermedios, hay personas que se alimentan del trabajo y bueno, y quieren seguir trabajando mucho más tiempo y pueden hacerlo en buenas condiciones, y otros pues que al revés, que nos hubiera gustado aportar más a la sociedad de otros puntos de vista, con otros conocimientos que tenemos, con otras capacidades, pero nos podría haber también valorado como ámbito laboral o como experiencia laboral, ¿no? En cuanto a rediseño de procesos, también tenemos que cambiar roles profesionales, sobre todo porque sanitarios y sociosanitarios hemos estado muy centrados en que somos muy listos, en que somos expertos y ya sé yo lo que tienes que hacer, y es verdad muchas veces, pero no somos tan listos en cómo orientar, en cómo motivar, en cómo provocar cambios en las personas. Les decimos a todo el mundo tienes que dejar de fumar y hacer ejercicio, pero muchas veces no le decimos cómo, ni cuánto, ni de qué forma, y hacemos un seguimiento de ello. Tendríamos que aprender mucho de las ciencias sociales en este sentido, o más intercambio entre nosotros. Armonizar los servicios con las preferencias del usuario en vez de con la conveniencia profesional, como estamos entre amigos, pues se puede decir, pero estas declaraciones que solemos decir de nuestra organización, el paciente es el centro de todos nuestros esfuerzos, de toda la... Bueno, pues como lo decimos muchas veces, hemos aprendido a decirlo sin reírnos, pero sabemos todos bien que está todo organizado para los profesionales y por los profesionales. A veces con los pacientes, pero ahí tenemos todavía muchísimo camino que recorrer, ¿no? Bueno, nuevos roles hemos incorporado hace poco, esto ya está en marcha, el tecnólogo social, que sería una especie de mezcla entre un informático y un trabajador social. Son personas con altos conocimientos en comunicaciones y bueno, pues se han empezado a incorporar en residencias de mayores, en hogares también pueden ser útiles, en colectivos, en centros de días, para estas capacitaciones de los mayores, bueno, salvar problemas y bueno, está teniendo bastante éxito. También el Gobierno vasco lo ha comprado, por así decirlo, y lo ha puesto ya normativamente en marcha hace bien poquito. Y mecanismos de capacitación y acreditación de cuidadores. No sé, el porcentaje de personas potencialmente cuidadores ha disminuido mucho por este envejecimiento y bueno, la mayoría de los cuidadores ahora son informales y muchas veces pues de otros países que conocen poco de nuestros recursos, de nuestros sistemas y con la mejor voluntad pueden meter la pata. Deberíamos ser capaces de dar una acreditación como cuidadores bien de 40 horas o de 400 o de 4.000 según el caso a las personas que están a cargo de nuestros mayores. Incluso algunos estamos planteando, ya hemos empezado a remover, para montar lo que sería una universidad de cuidados. En la medida que una universidad nos podría favorecer la investigación y el crecimiento y tomarse los cuidados en el sentido amplio de la palabra, no solamente los que estamos acostumbrados nosotros como médicos, de una forma más seria y más eficiente. Valores sociales dominantes, como os decía, es difícil de hacerlo, pero hay que acudir a ello. Referentes sociales reconocidos, no sé, yo creo que Iríbar con lo de la copa pues influyó más en muchos jóvenes que muchos mensajes que se dan. Ven una persona que todavía pues hace sus cosas, o científicos reconocidos que también nos pueden influir mucho.
los anuncios parece que están diseñados por y para jóvenes y solo nos meten a los mayores cuando son algún banco para captarnos el dinero o cuando nos quieren vender alguna moto, pero hombre, yo qué sé, somos consumidores como otro cualquiera, ¿no? Modificar el entorno, aquí todo un mundo de mejoras en recursos, accesibilidad, etcétera. Sí, una pequeña reflexión, las unidades de geriatría. Todavía hay hospitales que no tienen unidades de geriatría y aparte, os cuento el pequeño ejemplo del hospital de Pamplona, el Universitario de Navarra, que tiene una unidad ejemplar de geriatría porque lo han hecho primero con el objetivo de evitar, no solo evitar el deterioro, sino empezar una rehabilitación precoz en cualquier paciente que ingrese en geriatría y desde el principio les ponen con el taca-taca a hacer ejercicios, a hacer gimnasia y salen bastante mejor. Y luego tienen un recorrido por los pasillos de fotos de pueblos de Navarra que con un aspecto lúdico y, como no, con una barra para agarrarse, pues les permite a ver si consigues llegar hasta Tafalla, que para eso tienes que recorrer Tudela y no sé qué. Y cuando llegan al sitio, pues tienen preguntas para estimular el tema cognitivo y tienen pequeños ejercicios para hacer para estimular también el esto. Y al final, pues si tienen una medallita o un estímulo, un pequeño regalito al que consigue rellenar más pueblos, no sé. Son cosas muy básicas que no hace falta muchos recursos, hace falta ganas y convicción para hacerlo, ¿no? Y la geriatría en atención primaria, pues aunque sea como interconsultor, sería un aspecto básico. ¿Qué os voy a decir vosotros? Pero si nos falta un pediatra en un pueblo, se monta un follón, se monta una manifestación, pero cuando falta un geriatra en un pueblo, yo todavía no he oído nada, ¿no? Igual es porque no hay geriatras en los pueblos, ¿no? Ya. Pero es que somos más que los críos y además con problemas de salud mucho más complejos y más serios, ¿no? Los niños, afortunadamente, no tienen tanto problema de salud. Bueno, una llamada. Y bueno, a incorporar apoyos pues es más sencillo y se puede ver bien, ¿no? Mantener y mejorar capacidades, una apuesta real por la prevención. Seguimos hablando mucho más de lo que hacemos, se hace muy poco en prevención. Estos equipos mixtos que ya están funcionando en algunos sitios de educadores físicos, fisioterapeutas y atención primaria nos dan un potencial terrible. Aprovechar los momentos de contacto con las instituciones para mejorar estas necesidades en salud y en las necesidades para la vida. Acabar con esta atomización de servicios que muchas veces volvemos locos a las personas, porque esto no es mío, esto es el negociado al lado, te falta la póliza, pasa al otro de tal. Bueno, tener un enfoque de lo que realmente aporta valor añadido al usuario y quitar lo que estorba. Utilizar sistemáticamente a la sociedad civil y al tejido asociativo como aliado para montar cualquier programa, cualquier actividad. Y gestionar los objetivos, bueno, pues yo llamaría también a apostar más los que hemos tenido una carrera basada en la gestión, en que creer que se pueden organizar mejor las cosas. En unos años estuvimos, y veo más de un ejemplo aquí, bueno, pues metiéndonos en economía, yo en persona matriculando en económicas, haciendo másters, otros iban al extranjero a estudiar y esos perfiles se han ido acabando. Yo creo que hablar de política, hace tiempo que no oigo hablar seriamente de política, política con mayúsculas, pero oímos hablar mucho de electoralismo y de partidismo, ¿no? Intereses muy concretos, pero no tanto por esta apuesta de la política, como decía, con mayúsculas, las reglas de juego de los ciudadanos para entendernos mejor, para entre todos llegar a acuerdos que nos permitan crecer como personas y crecer como sociedad. Y para esto hace falta técnicos que sean capaces de ponerlo en marcha, no tanto cumplir consignas o seguir, bueno, consignas muy concretas a veces, sino ser capaces de poner en marcha estos temas con más profesionalidad. Amén. Bueno, cuanto a conclusiones, tenemos unas cuantas.
ver la vejez como una etapa más del ciclo vital. Yo creo que no empezamos a ser mayores a los 65, eso es lo que nos hace un poco por decreto ley, pero empezamos a ser mayores cuando nacemos y, por lo tanto, el envejecimiento hay que cuidarlo desde el principio. Seremos buenos o malos mayores o tendremos buena o mala vejez en la medida que lo hayamos cuidado desde el principio o no. Las personas mayores tenemos mucho, yo diría muchísimo que aportar a la sociedad y además debemos hacerlo. En este sentido activo que comentaba antes, buscar activamente en qué podemos aportar, qué podemos hacer, a quién podemos impulsar, en qué podemos ayudar. Y la sociedad también tiene que ayudarnos, sobre todo en los momentos ya que empezamos a ser dependientes o que empezamos con la fragilidad, ¿no? Pero desde el respeto y la contribución, no que nos digan cómo nos van a ayudar y cómo tenemos que comportarnos para que nos ayuden, sino una asociación con la sociedad para los dos crecer de una forma paralela, ¿no? La trayectoria vital y el proyecto de cada persona, que a esto se refiere el paradigma de vida plena, que cada uno seamos dueños de nuestro propio camino, de nuestra propia trayectoria vital, debe prevalecer sobre los demás aspectos de forma absoluta. Siempre y cuando pues respetemos los límites de la convivencia, por supuesto, ¿no? Pero asociándolo con pequeñas cosas como cuando entras a una residencia, pues mucha gente pues de mayor se levanta a las 9 de la mañana y desayuna cuando le apetece, pero entras a una residencia y tienes que desayunar a las 7:30 porque sí, ¿no? O entras en un hospital y te vamos a despertar a las 6:30 porque como es el cambio de turno nos viene bien tomarte la temperatura. Hombre, las preferencias de cada persona hay que seguir respetándolas, ¿no? O empezar a respetarlas en algunos casos. Como habéis visto, Sarberry no se limita a impulsar las actividades de la persona simplemente, sino a cubrir este espectro amplio de necesidades lúdicas, artísticas, espirituales, en el sentido general y humano de la palabra, no en el religioso, y ir cambiando de la buena vida, el hedonismo, que por supuesto que tenemos que seguir practicando, cuidándonos, comiendo bien, disfrutando, haciendo risas y divirtiéndonos lo más posible, porque es muy importante para una buena calidad de vida, pero en el sentido de la vida buena, del concepto eudaimónico, ¿no? El sentido de que no podemos estar realmente bien si lo que tenemos alrededor no está bien, si nuestro entorno no está bien, si lo que nos rodea y en lo cual podemos influir no está del todo bien, ¿no? Y luego también una pequeña reflexión en torno a que los cambios en la sociedad no son lineales. Para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo bueno, creo yo, no somos interruptores que aprietas y se enciende la luz. Los cambios en la sociedad siempre son sistémicos y son complejos. La sociedad no es complicada, sino compleja. Complicado es hacer un coche, pero es sencillo, porque si tienes las piezas, tienes las herramientas y tienes los mapas, pues lo puedes hacer y el coche te va a salir siempre muy parecido. En cambio, cuando hacemos algo en la sociedad, no sabemos, no podemos predecir el efecto final, con lo cual hay que estar muy atento a estos cambios. Algunos son previsibles, pero otros totalmente imprevisibles, no por eso negativos, pero sí estar muy atentos a medir las cosas y a reaccionar rápidamente para adaptarnos cada vez mejor a las condiciones. El cambiar los paradigmas supone, en definitiva, cambiar la escala de valores, cambiar las normas, ¿no? Y esto es lento y además necesita cambios también en otros paradigmas, especialmente en estos 4, el paradigma de la salud, que también hay que repensar, ya se está repensando, pero en esta visión de la salud más integral, más enfocado a lo preventivo, más centrado a las personas, respetando la autonomía y enfocado a los resultados de salud, no tanto a los resultados de lo que hacemos, que eso lo conocemos bien, pero sí en el impacto de salud, que es muy complicado de medir, efectivamente, pero tenemos que seguir poniendo el foco ahí. En el paradigma económico, asegurar los recursos básicos es imprescindible también para todas las personas y también aquel replanteamiento del tiempo productivo y no productivo, que siempre es relativo. No solamente es productivo cuando trabajamos para una empresa, para una organización, sino también cuando trabajamos para la sociedad o para cuando en nuestro entorno. La tecnología orientada no a comprar el último aparato, sino a crear mejores condiciones de vida,
tecnología, aportar a lo social y asegurarle el acceso a la tecnología y a la capacitación, que es lo mismo que asegurar el acceso, esta brecha tecnológica que cada vez podemos tener de una forma más creciente, y a la educación, que nunca acabaremos de hacerlo bien también porque es muy complicado, ¿no? Como cualquiera de estos otros paradigmas. El aumento real de la importancia y el concepto de la formación y la capacitación. Tenemos que ser capaces de hacer cosas, más que de tener mucho conocimiento. Incorporar siempre la mirada de la persona en cualquier cosa que hagamos, la dignidad, esta palabra tan preciosa, ¿no? Toda persona es valiosa independientemente de sus circunstancias, de sus condiciones, de su estado actual. Cada persona tenemos derecho a controlar nuestra propia vida y centrarnos más en las potencialidades que en las deficiencias de cada uno, ¿no? En definitiva, pretende ser un proyecto para que sea una herramienta de reflexión, de inspiración y, cómo no, de debate, de crítica y de mejora. Ojalá este modelo pues, se pongan muchas dudas, se critique mucho y se machaque mucho para que crezca y vaya mejorando, que indudablemente puede hacerlo mucho. Pasar de estos brindis al sol, las grandes declaraciones de principios, perdone usted, a los brindis a la vida plena. Bueno, algunos decimos que incluso nos conformaríamos con la vida plenilla, ¿no? Porque esto de vida plena parece que es muy complicado y es muy ampuloso, ¿no? Parece que es lograr el máximo. Bueno, con la vida plenilla también se pueden hacer cosas, ¿no? Y poner en marcha, en definitiva, cualquier acción, por pequeña que sea, que redunde en el bienestar, o bien propio, o bien, sobre todo, en el beneficio de la sociedad, buscando el equilibrio y que sea de una forma continuada y sostenible. Es decir, que lo que hagamos ahora no disminuya las oportunidades de las generaciones futuras, que también es muy importante en cuanto al legado. Pues esto era todo, animaros a contribuir de cualquier forma, sobre todo con críticas, que indudablemente se puede mejorar esto mucho, ideas de puesta en práctica también serán bienvenidas, y animaros a aprovechar todas las posibilidades de influir, ¿no? Y esta otra palabra tan bonita también, el activismo. Hay que ser activos en hacer cosas. El paradigma de envejecimiento activo también está vivo, pero de una forma valiente, mantenida y diariamente. Os dejo aquí la dirección de donde podéis encontrar, hay algunos vídeos colgados que explican el modelo de una forma mucho más atractiva y más amena que yo. Y además el documento también lo tenéis disponible para aquellos que tengáis problema de insomnio o porque es que tiene 90 páginas, ¿no? O en su caso queráis profundizar un poquito más en el modelo. Y os dejo también mi dirección porque como estáis muchas personas de fuera, además, pues si organizáis cualquier tema lúdico, gastronómico, festivo, pues con mucho gusto acudiré, me podéis invitar. Y en su defecto, si queréis conocer algo más sobre el modelo o tenéis alguna duda técnica, pues también con mucho gusto y en las medidas de mis posibilidades, pues intentaré dar respuesta. Muchísimas gracias. Qué ricasco. Muy buenos días, doctor Moracho. Un placer. Soy doctor Morán. He dirigido 30 años la docencia del Hospital de Cruces. Y mi parte de jubilación sigue estando en la formación y en la docencia, ¿no? A mí me preocupa enormemente, desde el punto de vista médico, de la formación de los profesionales, con qué perfil salen de las facultades de medicina. Seguimos bajo un modelo educativo diagnóstico-tratamiento. Ya lo puso encima de la mesa el Hastings de Nueva York hace ya muchísimos años, en el 96. Modelo paradigmático que resuelve muchos problemas inmediatos, pero no aborda esta visión global de conjunto. ¿Qué tres cosas le pedirías, o tres cosas, dos o una, da igual, a los educadores en las facultades de medicina o en la formación especializada para comenzar a pensar de otra manera el abordaje integral, no de la salud, sino integral de la persona a partir de ciertas edades, como estás planteando? Porque esto no se aborda en las facultades. No hay competencias para la atención al paciente mayor, no hay competencias transversales en ese sentido. El modelo sigue siendo diagnóstico, tratamiento, además parcheado en múltiples especialidades.
Bueno, yo te devolvería la pregunta porque estás mucho más capacitado que yo para responderla, ¿no? Entre otras cosas porque fuiste profesor mío, lo cual te agradezco mucho. Y no sé qué tres cosas, sería muy difícil de concretarlo. Yo creo que tiene más que ver con las aptitudes que con las actitudes. Los médicos y médicas que salen ahora seguro que están mucho más preparados que yo y mejor preparados desde el punto de vista técnico, de yo cuando salí, ¿no? Pero quizás hemos dejado muy de lado los márgenes, en los márgenes la aptitud, cómo enfocamos a la persona, cómo enfocamos al ser humano y cuál debe ser nuestro papel en la salud. Tiene que ser un papel mucho más activo, pero más de acompañamiento que de obligación, yo creo, ¿no? En Navarra, el último sitio donde estuve trabajando, se plantearon y han hecho una nueva facultad de medicina, porque bueno, era un tema histórico que no había una facultad pública, era privada en Navarra, y han hecho una nueva y entonces me preguntaba la presidenta, oye, ¿y crees que es necesario hacer una facultad de medicina, aunque no sea desde el punto de vista político, que había mucha presión? Y le dije que hacer una más, no, claramente no. Hacer una distinta, sí, y que era indispensable. Es decir, un tipo distinto de formar a las personas. Desde las técnicas, y eso los que damos formación, pues tenemos mucha culpa también, hacemos las cosas como buenamente hemos aprendido, como nos la han hecho a nosotros, pero hay muchas más tecnologías ahora para poner en marcha, para ayudar a incorporar capacidades, más que formación, no para probar el MIR, sino para probar la carrera de medicina, que es una cosa muy distinta. Y por otra parte, esta mayor implicación con las ciencias sociales. Yo incorporaría sociólogos, antropólogos sociales en nuestras facultades, en nuestros centros, porque nos pueden ayudar mucho a esa parte de cómo cambiar la sociedad, que en definitiva es lo que tenemos que hacer. Podemos cambiar un hígado, pero como no cambiemos las cabezas, ese hígado se va a seguir destrozando en muy poquito tiempo, ¿no? Y siento el simplismo de la respuesta, pero... Gracias. ¿Más preguntas? ¿Intentos de linchamiento, abucheo? Qué educados sois. Pues muchas gracias.